Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la resolución del trabajo práctico número 2, presentado esta semana en la asignatura. Bien, como siempre, lo primero cuando uno se encuentra con un trabajo práctico, es muy importante leer los objetivos del mismo. Bien, que en este caso van a ser similares al anterior, ¿sí? Manejo de propiedades termodinámicas, procesos, sustancias puras. Pero aparece la aplicación del segundo principio de la termodinámica para un sistema abierto en este caso. Diagramas, vamos a ver que hay un diagrama extra, como ustedes ya saben, y la aplicación de rendimiento. Es muy importante que sigamos prestando atención al método sistemático de resolución de problemas propuesto en la asignatura, que es muy similar al de los libros. Bien. Bueno, paso siguiente es el enunciado, una foto del trabajo práctico, en la que nos dice que vamos a estudiar un compresor al que le ingresa aire en condiciones ambientales, 100 kilopascales y 300 Kelvin. Nos da el dato de un caudal volumétrico, 1000 metros cúbicos hora. Nos aclara que en todo momento se comporta como gas ideal. ¿Sí? Bien, eso es casi anecdótico, porque a este valor de temperatura estamos muy por encima, o la sustancia, mejor dicho, está muy por encima de su temperatura crítica, entonces queda claro eso, ¿no? Nos dice que el proceso de compresión puede suponerse como una politrópica con un exponente de 1,35. Recordando las clases de compresión, las compresiones extremas, por un lado estaba la adiabática, en la cual no se permitía el intercambio de calor, y el exponente era, si la sustancia era aire, 1,4. Bien. Un caso particular de politropía con exponente 1,4 era la adiabática, en un extremo. En el otro extremo, otra politrópica, un caso particular es la isoterma, en la cual el exponente vale 1. Y ahí se permitía un muy alto intercambio de calor para que la sustancia se mantenga con temperatura constante. En este caso en estudio del DP2, estamos en un punto en un punto entre medio de esos dos. Bien, porque el exponente es mayor que 1 y menor que 1,4. O sea, va a haber un intercambio de calor en esta compresión. Nos dice que la presión de descarga es 1 megapascal y la temperatura del ambiente donde se encuentra el compresor 300 Kelvin, la misma que la de entrada. Es lógico. Y bueno, pueden despreciarse las variaciones de energía cinética y potencial. Nos pide que construyamos los diagramas PV y TS, marcando estados y evoluciones que sean posibles. Calcular la potencia que consume ese compresor y el flujo de calor. Bien, ya habíamos analizado que iba a haber un flujo de calor por el exponente. Y nos pide que calculemos la tasa de generación de entropía, comentando el resultado obtenido. Y por último, el rendimiento isotérmico de la compresión en estudio. Bien, el punto 1 de la resolución sistemática es interpretar el enunciado, lo hemos hecho. Vamos a la resolución en sí. Lo segundo es hacer un esquema. Bien, en este caso el ejercicio no lo proveía, pero bueno, el compresor es un dispositivo ya estudiado bastante por ustedes en la asignatura. Podemos representarlo de esta manera: las condiciones de entrada 1, las de salida 2. Bien, obviamente vamos a necesitar las incógnitas o las consignas, lo que nos pide el ejercicio. Y es muy importante también enlistar los datos que tengamos. De entrada vamos a conocer la presión y la temperatura. Y vamos a también saber que el caudal volumétrico en este estado es de 1000 metros cúbicos hora. El proceso se rige mediante una politrópica de exponente 1,35. Y de la salida vamos a conocer la presión, 1000 kilopascales. Bien, la sustancia, como dijimos, es aire, que en todo momento, el enunciado lo aclaraba bien, pero no hacía falta, se comporta como gas ideal. Este va a ser el tipo de tratamiento que le demos a la sustancia, en la resolución que vamos a tener a continuación.
Punto importante, marcar la frontera de nuestro volumen de control. Bien. La frontera y las interacciones que tiene nuestro volumen con el exterior, con el medio, bien, que son, además de los intercambios de masa, bien, un sistema que es abierto obviamente, una potencia que hay que suministrarle a este compresor, una potencia eléctrica, y va a tener una tasa de calor, un flujo de calor, bien, entre el compresor, entre el aire y el medio. Bien, esas son las dos interacciones sumando los intercambios de masa. Bueno, caudal másico 1 va a ser igual que caudal másico 2, que después lo vamos a llamar caudal másico directamente. Ahora sí, una vez terminado esto, estamos en condiciones de empezar a resolver las consignas. Bueno, el diagrama PV es el que decidí arrancar porque estaba primero en las consignas, además. Estudiado ya por nosotros en las clases que vimos los procesos de compresión. Bien, marqué la presión de entrada y la de salida en kilopascales. Y bueno, si uno tiene que marcar, siempre es bueno en los diagramas marcar líneas de referencia. Bien, porque si yo hago una curva sola no queda con referencia a nada y es difícil la interpretación. Bien, cuando uno habla de compresiones es bueno marcar un extremo que es la adiabática, como dijimos, exponente 1,4 sin intercambio de calor o despreciando el intercambio de calor, y en el otro extremo tenemos la con un alto intercambio de calor, en la cual la temperatura de la sustancia es constante. Bien, exponente 1. Exponente 1, exponente 1,4, la que tenemos en cuestión tiene exponente 1,35. Bien, entonces si este es nuestro punto 1 de entrada a 100 kilopascales, el proceso de compresión va a estar entre medio de las dos. Una curva que esté entre medio de la adiabática y de la isotérmica. Bien, entonces el punto 2 estaría acá. Simple. El PV, nada raro. Podemos pensar que el área que queda encerrada hacia el eje de ordenadas es el trabajo de circulación. Contrariamente, el TS, obviamente estamos también en la zona de gas ideal. Las isobaras tienen esta forma. Cuando uno marca compresores o evoluciones en compresores, es bueno marcar las presiones de entrada y de salida. Bien, en este caso vamos a saber que a la entrada vamos a tener este valor de temperatura y una entropía 1 que no sabemos cuánto vale, pero ya vamos a averiguarlo más adelante. Es decir, que el punto 1 estaría ahí. Bien, marcando una compresión de referencia, si se quisiera, como hicimos en este caso, si marcamos la adiabática acá, que además es reversible, entonces es isoentrópica, esa sería la compresión ideal. Bien, ahora en este caso, que la compresión tiene un intercambio de calor, ¿sí? Vamos a ver que la entropía 2 puede adoptar un valor que a priori no conocemos. Bien, es decir, puede ser que la entropía 2 sea menor o mayor que la entropía 1, porque el proceso tiene un intercambio de calor. Llegado a este punto no tenemos los datos suficientes para marcarlo. Hay dos opciones, elegimos una y luego la verificamos o dejamos el diagrama acá y lo completamos más tarde. Yo voy a elegir la segunda, voy a dejar el diagrama en este punto y más adelante vuelvo para completarlo. Bien, la siguiente de las consignas, ¿sí?, nos pide la potencia de entrada, bien, y el calor intercambiado. Como la sustancia se comporta como gas ideal, como dijimos, en todo momento, y el proceso es cuasi estático porque nos dice que cumple con una politrópica, con un exponente dado, nosotros podemos usar el supermachete, porque se cumplen las dos cosas. Entonces, si uno va al supermachete,
por ejemplo, y busca el trabajo de circulación para una politrópica, se encuentra con la ecuación esta, por ejemplo. Bien. Y si hacemos lo mismo para el calor intercambiado, para una politrópica nos encontramos con esta ecuación. Bien. Acá vamos a ver qué tenemos. Bien. Caudal másico, R particular, que es una constante. M no tiene nada que ver con el caudal másico, sino que es el exponente de la politrópica. Lo conocemos. R particular lo conocemos. T1 lo conocemos. Bien. El caudal másico y T2 no. Y si vamos a la ecuación del calor pasa algo muy similar, porque el caudal másico no lo vamos a conocer, T2 tampoco, CB es una constante, M es 1,35, K para el aire o cualquier gas diatómico vale 1,4 y T1 es dato. Bien, entonces de estas dos ecuaciones lo que no conocemos va a ser ni el caudal másico ni T2. Bien, bueno, rápidamente, sin dejar de lado el supermachete, para calcular T2 vamos al cálculo o a la vinculación de las propiedades y las ecuaciones que tiene el supermachete para eso, y nos encontramos con esta. Bien, en la cual para calcular T2 vamos a relacionar estos parámetros que los conocemos todos. Bien, reemplazando llegamos a que la temperatura 2 es 545 Kelvin, que va a ir acá y va a ir acá. Para sacar el caudal másico, bien, podemos aplicar la ecuación de estado en función del tiempo, entonces el caudal volumétrico y caudal másico. Vamos a conocer todo menos el caudal másico, bien, porque P1 es dato, el caudal volumétrico 1 es dato, el R particular es una constante y T1 es dato. Entonces, reemplazando en esta ecuación, despejamos el caudal másico 1, que como dijimos era caudal másico 2, caudal másico genérico, 0,323 kilos por segundo. Bien. Hemos visto que en las resoluciones por ahí algunos se meten con la densidad, ¿sí? No está mal siempre y cuando la densidad sea exactamente del punto de entrada. Bien, como en la asignatura no trabajamos con tablas de aire, recomendamos este método para sacar el caudal máximo. Bien, porque uno puede encontrar un valor de densidad, pero hay que ver en qué estado es. Bien, para vincularlo tiene que ser exactamente el estado que nosotros llamamos como 1. Si no, no nos va a servir ese dato. Ante la duda, aplicamos esto. Bien, ya conocemos las dos cosas, las dos incógnitas que teníamos para poder calcular tanto la potencia de entrada como el flujo de calor. Entonces reemplazamos y obtenemos estos valores. Bien, menos 87,6 kW para la potencia, que tiene sentido que sea negativo porque está entrando al sistema, y el flujo de calor también da negativo, que tiene sentido, por nuestra convención sale del sistema, es lógico. Ahí terminamos con las dos incógnitas del punto B. Otra posibilidad, que hubiera sido totalmente válida, es plantear el primer principio de la termodinámica. Bien, el tema que en el primer principio nos va a quedar la potencia, el flujo de calor y la variación de entalpía de la sustancia. Bien, la variación de entalpía vamos a poder calcularla porque conocemos T2 y T1, pero sí o sí vamos a tener que calcular o el calor o la tasa de calor, mejor dicho, o la potencia de alguna de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, si calculamos la potencia así, podríamos haber despejado el flujo de calor del primer principio, o al revés, si calculábamos el flujo de calor de esta manera, despejábamos desde el primer principio la potencia. Eso también es válido y hubiera dado lo mismo. Yo elegí esta porque me pareció más simple para explicar acá. Bien, continuamos. Lo siguiente que nos pide es que calculemos la tasa de generación de entropía y que comentemos el resultado obtenido. Para eso, algo muy importante es recordar
lo que estamos estudiando, bien, que es un volumen de control. Por ende, la ecuación que nos va a permitir calcular la entropía generada es esta. Bien, no vamos a poder calcular la tasa de generación de entropía con la ecuación del segundo principio para sistemas cerrados, porque en este caso hay un flujo de masa que atraviesa la frontera. Bien, entonces tenemos que recurrir sí o sí a esta ecuación. Que bueno, esto va a ser 0 por operar en régimen permanente, pero el resto de los términos van a estar todos en este caso. Bien, si reordenamos, queda esto, vamos a despejar la tasa de generación de entropía. La tasa o el flujo de calor ya lo conocemos, lo calculamos antes. Bien, entonces directamente lo reemplazamos y esa temperatura de frontera, el calor va hacia el ambiente, que decía que estaba a la misma temperatura de entrada de 300 Kelvin, entonces reemplazamos, este término es este. Bien, fíjense que el menos tiene un menos porque este calor sale del sistema y el menos propio de la ecuación, entonces este término va a quedar positivo. Y la variación de entropía del sistema, que es aire, bien, la calculamos de esta manera, con una de las ecuaciones de los logaritmos: temperaturas y presiones. Bien, Cp es una constante, R particular también. Ya a esta altura esto lo vamos a conocer todo, hasta el caudal másico. Reemplazando y haciendo las cuentas, nos queda estos dos términos. Bien, este primero es la variación de entropía de la sustancia y este segundo es debida a el flujo de calor, la entropía que acompaña ese flujo de calor, digamos. Haciendo esta cuenta llegamos a que la entropía generada en este proceso, o la tasa de generación de entropía, mejor dicho, es 0,00723 kW/Kelvin. Bien, ese es el resultado que nos pide. Este valor es casi 0, pero no es 0. Bien, porque en este caso, si bien el proceso es cuasi estático y es internamente reversible, ¿sí?, tiene una irreversibilidad externa asociada a este flujo de calor. Esa no la podemos salvar de ninguna manera. Bien, por eso es que este valor da positivo. Bien, y no llega a dar 0, digamos. Pero bueno, es coherente que dé positivo y un valor no muy grande. No hay demasiado más para comentar. Es un resultado que nos llama la atención más que eso, digamos. Bueno, algo importante acá que yo separé, ¿sí?, es el término de variación de entropía del aire. Fíjense que nos da negativo. Entonces ahora vamos a poder marcar en el TS que la entropía 2 es menor que la entropía 1, porque el delta dio negativo. Entonces si volvemos a nuestro TS, que habíamos quedado en este punto, ¿bien?, el punto 2 va a estar a un valor de entropía menor y a los 545 Kelvin que habíamos calculado. Entonces el estado 2 estaría ahí. Bien, y el proceso de compresión podríamos simbolizarlo de esta manera. Bien, ¿es posible que la entropía 2 dé menor que la 1? Sí, porque en este caso hay un flujo de calor que sale del sistema. Lo que no puede ser negativo si el proceso, para que el proceso sea posible, es la entropía generada. Bien, pero la variación de entropía del sistema puede admitir cualquier valor. Uno tiene que ser coherente, ¿sí?, que si obtiene un valor de variación de entropía del sistema negativo, como en este caso, el gráfico evidencie lo mismo, ¿sí?, porque no hubiera estado bien que yo el punto 2 lo ubique a la derecha. Es decir, que el punto 2 tenga un valor de entropía mayor que el 1, porque recién calculamos que el delta S del sistema da negativo. Bien,
Eso hay que prestarle siempre atención a los gráficos. Por más que yo al principio lo hubiera hecho, como que el punto 2 lo hubiera ubicado a la derecha, después tengo que verificar eso. ¿Bien? Y en ese caso lo corrijo. Bueno, terminamos con el punto de los diagramas, que había quedado ahí inconcluso. Y lo último que nos queda, en la parte más simple si se quisiera, es el rendimiento isotérmico. Bien, concepto importante que se aplica a compresores o a procesos de compresión. Bien, esto es importante que lo sepan. El rendimiento isotérmico se calculaba siempre de esta manera. Trabajo, el menor trabajo, que es el isotérmico, sobre el real. Y el trabajo isotérmico va en el supermachete y aparece esta ecuación. O potencia isotérmica en este caso. Bien que yo acá puse el cociente de las potencias, porque calculamos la potencia real que consumía el proceso de compresión en estudio. Fíjense que a esta altura ya conocemos todo esto: caudal máximo, correr particular, la temperatura de entrada va a ser siempre la misma porque este es isotérmico, y la relación de las presiones. Bueno, reemplazando ahí nos da que este trabajo es 64 kilowatts, esta potencia mejor dicho, ¿no? La potencia isotérmica 64 kilowatts y la potencia real, la que habíamos calculado antes, 87,6. Este cociente nos dice que el rendimiento isotérmico es de 0,73. Es lógico, es menor que la unidad y en este punto no hay demasiado más para hablar. Bien, hemos respondido todas las consignas del TP y bueno, espero que les sirva el video de explicación. Cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.